Sale. Bueno, damos continuación al segundo tema del día de hoy, normatividad relacionada a hemodiálisis, a cargo de la doctora Helvetia Ivonne García Rico. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Si hay un tema que me resulta árido es precisamente este, porque básicamente es leer la normativa que otras personas hicieron sobre cómo debe de ser la hemodiálisis o cuáles son los puntos básicos que debemos nosotros de valorar. Actualmente, vamos a la que sigue, sabemos nosotros que tenemos una norma oficial. La norma oficial mexicana para el uso de hemodiálisis o la práctica de hemodiálisis es la norma 003-SSA-3-2010. Y me dirán ustedes, es demasiado antigua. Sí tiene 15 años, pero es la norma actual. Hay una norma que se elaboró hace un año, que es 2014, pero aún no ha sido aprobada por todos, ni ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. De tal forma que esa norma 2014 se considera solo un proyecto. Esa norma 2014 la voy a mencionar un poco más adelante porque tiene algunos aspectos interesantes, pero no es, quiero que quede claro, no es la norma vigente porque aún no ha sido aprobada. La norma vigente es esta y ese es el número. Ustedes lo pueden buscar y la pueden bajar íntegra para que vean porque tiene muchísimas partes. Nosotros vamos a verlo por cuáles son las partes más importantes de la norma oficial mexicana para la práctica de hemodiálisis. Y lo vamos a dividir en esto. La introducción, cuál es el objetivo, cuál es el campo de aplicación. Básicamente las referencias vienen siendo otras normas, como vienen siendo las normas para evitar enfermedades infecciosas o la norma para el RPBI. Entonces, eso básicamente. Las definiciones no las voy a mencionar porque todos nosotros conocemos las definiciones más básicas, que es ¿a qué se le considera? ¿Cuál es un enfermero de hemodiálisis? ¿Cuál es el médico nefrólogo? ¿Cuál es? Entonces, eso básicamente no lo voy a presentar. El personal de salud en esto, en cuanto a esta plática, me voy a enfocar en cuáles son los aspectos en la norma oficial mexicana para la práctica de hemodiálisis en enfermería, porque básicamente de eso es de lo que más nosotros vamos a ver qué estoy haciendo, qué dice la norma que debo de hacer, cómo lo debo de hacer y si estoy cumpliendo o no con la práctica adecuada según la norma. Los establecimientos, básicamente, pues, ¿cuál es? Mi unidad de hemodiálisis cumple los parámetros establecidos para practicar la hemodiálisis o estoy detectando que no, para que hagamos algo al respecto y modifiquemos eso de acuerdo a la norma. Vamos a hablar de concordancia con normas internacionales mexicanas y finalmente vamos a ver un punto muy importante. No es fuera de la norma, pero nosotros dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos un manual de prácticas para el uso de hemodiálisis. Y dirán, bueno, ¿es diferente? Realmente no, pero nos pone un flujograma de atención basado en la norma oficial mexicana. O sea, no va no se separa de ello, va prácticamente de la mano a la norma oficial mexicana. Entonces, debemos de tener en cuenta la interpretación de esta norma y sin perjuicio de la aplicación de la legislación sanitaria. Entonces, esto es ley, así se deben de manejar las cosas. Se tomará en cuenta los principios científicos y éticos que orientan a la práctica médica. Hay que tomar en cuenta que esa norma oficial fue validada y hecha por varias comunidades médicas y servicios de salud. Entonces, tenemos a los principales hospitales que anteriormente eran Salubridad, ahora ya se acaban de hacer el Bienestar, obviamente a los principales hospitales. Tenemos el Servicio de Prestaciones Médicas del Seguro Social, a RISTE, a los de la Armada, a todos aquellos centros médicos o servicios de salud que participaron en la práctica de hemodiálisis, lo pueden encontrar, son un número infinito. Lo que nos interesa a nosotros como parte del Instituto Mexicano del Seguro Social es que el instituto aportó para esta norma y fue avalado por el instituto y por el Servicio de Prestaciones Médicas. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Esta norma establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento, con lo que deberán de contar los establecimientos en los que se practique la hemodiálisis y las terapias afines, ya sea en hospitales o en unidades independientes o no ligadas a un hospital. Todos ustedes saben que, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos un número enorme de pacientes que requieren esta terapia de sustitución
adelante cómo es de hemodiálisis, y que nuestras unidades se están quedando muy chicas. Entonces, obviamente, hay hemodiálisis que le llamamos extramuros, que son a lo que ustedes comúnmente van a conocer como pues estamos subrogando, ¿no? Entonces, ellas también, esas unidades de subrogación, deben de cumplir con la norma oficial mexicana. Y obviamente, así como el perfil del personal, todos nosotros debemos de tener un perfil para poder estar aquí en la unidad de hemodiálisis. Y me voy a enfocar, como les digo, en el personal de enfermería, los criterios científicos y tecnológicos, porque eso tiene una base científica y tecnológica, y pues obviamente esto se va a hacer para que se sujete todas las unidades de hemodiálisis a esta norma oficial mexicana. El campo de aplicación es de observancia obligatoria y sus disposiciones son obligatorias para los prestadores de servicios de hemodiálisis, terapias afines, servicio público, social y privado. Las unidades privadas también deben cumplir con esta norma. Ahora bien, estas son las referencias, lo que les decía, todo esto se basa en conocimiento médico y va en concordancia con otras normas. Obviamente nosotros debemos de tomar algunas de las normas más importantes, como les mencionaba, la de la clasificación de los residuos del RPBI, de las personas que tengan infecciones o enfermedades infectocontagiosas. Eso se está normado. Nosotros debemos de verificar que nuestra norma no se contraponga con las demás normas. Finalmente, ¿quiénes del personal de salud pueden intervenir? Obviamente, de los médicos que van a poder realizar este procedimiento son médicos especialistas nefrólogos que tengan cédula profesional y que estén legalmente registrados por las autoridades educativas. En la norma oficial mexicana del 2014, que es la propuesta del proyecto, a los médicos no nada más se les pide eso, se les pide que además tengan o estén vigentes con el Consejo Mexicano de Nefrología. Todos nosotros nos tenemos que recertificar cada 5 años. Entonces, en el proyecto de la nueva norma se nos está pidiendo que nos recertifiquemos. ¿Y cómo se hace la recertificación? A través de cursos de capacitación, de ponencias, de docencia, etcétera. Para el personal de enfermería podrán intervenir en los procedimientos de hemodiálisis preferentemente el personal que tenga la especialidad de nefrología. Eso es preferentemente, que sean especialistas nefrólogos, o el personal profesional y técnico que demuestre documentalmente haber recibido un curso de capacitación y adiestramiento de hemodiálisis por un periodo mínimo de 6 meses. Y entonces, lo que comentaba yo con el maestro Martín, ¿por qué el curso dura precisamente 6 meses? Porque los quieren ustedes capacitar y que tenga una validez conforme a la norma oficial mexicana. Si su curso durara 3 meses, la norma oficial mexicana no les puede reconocer eso como que ustedes están capacitados en el adiestramiento de hemodiálisis. Entonces, por eso debe de tener eso. En cuanto a la nueva norma en el 2014, dice exactamente lo mismo, que deben de tener una capacitación mínima de 6 meses y que deben de ser, obviamente, personal profesional. Aquí ya lo valida ya técnico. En Estados Unidos, las personas que brindan hemodiálisis no son enfermeros licenciados o no son enfermeros, son técnicos. Pero aquí en México, en la nueva norma, se le va a quitar el hecho de que sea técnico y va a tener que ser justamente una especialidad, un médico, un enfermero con la especialidad y un personal profesional enfermero. Ya van a quitar eso del técnico. La que sí. En cuanto a cuáles son o qué es lo que yo tengo que ver, qué es lo que dice la norma oficial como personal de enfermería que yo tengo que hacer. Entonces, aquí me dice que, primero que nada, debo de valorar la condición del paciente previo al inicio de hemodiálisis. Lo que hace, llegando al paciente, llega el paciente y inmediatamente ustedes se dan cuenta, pero el paciente viene muy inestable, la presión arterial está muy baja. En ese momento lo estoy reconociendo, estoy viendo las condiciones y mi paciente puede ser pasado a la unidad de hemodiálisis y le puedo brindar la terapia, o en ese momento también puedo decidir no realizar la hemodiálisis porque mi paciente venga muy inestable. Y a todos nos ha pasado que nos traen un paciente muy grave del piso y que nos dicen que viene muy bien, y a la hora que lo vamos a conectar nos damos cuenta que no es cierto. Bueno, pues ese es el primer paso, valorar la condición clínica del paciente. Segundo, vigilar el tratamiento de acuerdo a las condiciones del enfermo y las indicaciones médicas.
No todos los pacientes se realizan la hemodiálisis con la misma prescripción, con el mismo filtro, con la misma anticoagulación, con el mismo acceso vascular. Entonces, eso debo de hacer. Ahora, funcionar, conectar y desconectar fístulas, injertos o catéteres, en este caso, el acceso vascular es el personal de enfermería. Registrar en una hoja de seguimiento los siguientes datos. Todas nuestras hojas de hemodiálisis deben de tener esos datos. Si no las tienen, nuestra hoja está incompleta. Entonces, peso del paciente, pre- y posdiálisis, presión arterial, pre, trans y posdiálisis, temperatura pre y posdiálisis, frecuencia cardíaca, durante el transcurso lo mismo, pre, trans y posdiálisis. Tenemos que verificar la heparinización, el tipo de filtros que vamos a utilizar, el flujo del dializante. Ustedes saben que podemos dar dosis altas o mayores flujos o menores flujos, el flujo sanguíneo, el tiempo de tratamiento, la ultrafiltración. Todo eso lo debemos nosotros de vigilar como personal de enfermería. Ahora, los signos, síntomas del paciente antes de entrar a la hemodiálisis, durante la hemodiálisis y al final de utilizar la hemodiálisis también nos corresponde como personal de enfermería hacer obviamente el anamnesis, preguntar al paciente y también registrarnos. Cuidados del acceso vascular nuevamente, mantener el equipo de reanimación cardiopulmonar en óptimas condiciones. Es decir, nuestro carrito, que todo el mundo le llama el carrito rojo, pero ahora ya hay carritos de diferentes colores, nuestro equipo de reanimación debe de ser vigilado en cuanto a mantener en condiciones óptimas y tener todo lo que dice la lista, porque para eso también hay una norma y un manual en cuanto a qué es lo que debe de tener mi carrito de paro. O sea, eso no nos lo inventamos, está también por escrito y debe de estar siempre completo, que si debe de tener nuestra... ¿cómo se llama? Una guía para intubación, nuestro laringoscopio, los diferentes tamaños del laringo, los diferentes tubos, que si debe de tener atropina, etcétera. Todo eso nosotros debemos de vigilarlo como personal de enfermería, que tenga todo eso. Si no lo tiene, debemos de avisar inmediatamente a nuestro personal superior para que deba de tenerlo. Nuestro carrito siempre debe estar bien. Y obviamente participar en la visita médica que sea. Pasamos con un paciente y con el médico y vamos a seguir las mismas indicaciones. Si no, ya nos lo dirá si es así o no el médico que esté a cargo de la unidad de hemodiálisis. Ahora bien, esto es muy interesante y también en la práctica de hemodiálisis debemos de tomar en cuenta que nosotros manejamos un producto químico, estamos manejando sangre. Entonces debemos de tomar en cuenta que para nosotros es un riesgo. El paciente tiene riesgo de tener algún tipo de infección, sí. Y nosotros tenemos riesgo de contagiar. Su último perfil viral, porque eso está escrito en la norma oficial. Todos nosotros nos tenemos que hacer un perfil viral y entonces todos nosotros potencialmente debemos de realizarnos una determinación de transaminasas y de prueba de hepatitis y de VIH cada 6 meses por obligatoriedad. Ya le debemos decir, en este caso, a nuestras autoridades en el instituto, ya me toca, son los 6 meses y me lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy manejando estos pacientes. Muchos de nuestros pacientes, cuando ingresan a nuestras unidades de hemodiálisis, les tomamos un perfil viral, pero también tenemos que preguntarnos, no eternamente están así, muchos de ellos se transfunden o tienen prácticas de riesgo que nosotros desconocemos. En su casa pueden tener prácticas de riesgo, muchas parejas sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, también estamos nosotros en riesgo. Nosotros podemos cuidar mucho al paciente aquí, pero no hablamos de las prácticas de riesgo que tengan en su domicilio. Entonces, también nosotros debemos de hacerles a los pacientes una determinación cada 4 meses de antígeno de virus de hepatitis C y virus de hepatitis B. Y asimismo de VIH. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros cuidemos a nuestra unidad, a nuestros pacientes, al resto de nuestros pacientes y a nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos tratando con ellos. Ahora, debemos de tomar en cuenta, y todas las unidades de hemodiálisis ya lo detectamos que tiene hepatitis o VIH, lo debemos de manejar con una técnica de aislamiento en una habitación específica. Considero, ya lo saben ustedes, hay muchas unidades donde tenemos 3 máquinas. No voy a parar una máquina por un solo paciente que tiene hepatitis, ya me ha tocado. Entonces, ¿qué hacemos? La norma oficial mexicana también nos dice que si no tienes un aislado,
bueno, lo vas a pasar, pero debes de manejarlo esto en el último lugar de tus pacientes y de preferencia igual a todos tus pacientes seropositivos para evitar la contaminación. Y después de ello, darle un lavado exhaustivo a tu máquina de desinfección con formaldehído o hipoclorito por lo menos durante 6 horas y con las especificaciones del fabricante. Esa es otra cosa que no dice esta norma oficial, pero en la 2014 ya dice que nos fijemos en las especificaciones del fabricante de la máquina. Hay máquinas muy nuevas que con 6 horas, hay otras que requieren 8 horas, etc. Entonces, eso tenemos que verificar. Y pues obviamente, si nosotros no tenemos una unidad donde haya un aislado, sí podemos usarlos con esa recomendación. Una cosa muy importante y que debemos de tomar en cuenta y es que la enfermera que va a estar conectando al seropositivo, la norma oficial mexicana dice que solo va a estar conectando al seropositivo. Eso lo dice la norma oficial. No lo dicen, que nuestras jefas o eso nos digan. Y conectas al positivo y luego te pasa al negativo y luego a nosotros. Eso la norma no lo permite. O sea, eso lo dice muy específica la norma. Te quedas con el positivo. Así es. Por ejemplo, si aquí tuviéramos un paciente, ese día nada más atiendo a él. A tu conexión de él, sí, y nada más. O si tienes 3 máquinas con seropositivos, pues a tus 3 con seropositivos. Pero nada más, no te pueden estar sacando. Eso lo dice la norma, no lo digo yo. O sea, que digan, no, es que no, lo dice la norma. Cuando acabamos el procedimiento que nos toca, asear y desinfectar la máquina de hemodiálisis después de cada procedimiento. Eso sí nos toca. Ahora, lo del mobiliario, pues obviamente deberá de ser aseado y sanitizado por el personal correspondiente. O sea, tenemos nosotros personal que lo hace. ¿Por qué? Porque hay salpicaduras de sangre. Se han hecho muchos estudios al respecto de cómo es que se infectó el paciente. La infección de un seronegativo que da en una unidad de hemodiálisis que cada día es menos porque quien lleva la norma lleva menos riesgo, se hace por salpicaduras o por nosotros mismos, que vamos y desconectamos a un paciente seropositivo y creemos que no nos salpicamos nuestros guantes en nada, y de pronto suena la máquina del seronegativo y con esas mismas, porque como no tenemos ojos de microscopio, vamos y picamos la máquina del seronegativo. Esa es la forma de contaminación más frecuente y hay múltiples estudios. Por eso nos dicen que la que atiende seropositivo se queda con el seropositivo. Otra cosa interesante es que si una enfermera es seropositiva, por ejemplo, que lamentablemente tenga hepatitis por causas independientes de su trabajo, dice, la norma oficial considera que lo mejor, si no es quitarle el trabajo, obviamente, es que cuando digo quitar el trabajo es de no despedirla, ¿no? Sino que va a atender preferentemente a los pacientes seropositivos. O sea, ella que tiene hepatitis o él que tiene hepatitis, pues bueno, va a atender preferentemente a los que son de hepatitis o VIH. Se debe de realizar un aseo exhaustivo de las áreas al menos una vez por semana, lo hacemos aquí cada domingo, fumigar las áreas por lo menos una vez al mes. Y obviamente debemos de cumplir algo sumamente importante, la clasificación y especificación del manejo de los residuos biológicos infecciosos, que es la ruta del RFBI. Todos nosotros la conocemos, obviamente. Aquellas que son punzocortantes, aquellos que tienen restos sanguíneos, etcétera, lo debemos de manejar como las recomendaciones del RFBI, que es la norma 087 de Semarnat SCA del 2002. Ahora, en cuanto a la práctica de hemodiálisis y la norma, ¿cómo debe de ser nuestra área física? Puede ser cualquier casa, porque ya también eso estábamos comentando en un sábado previo, que ya hay como 8 unidades de hemodiálisis aquí en Oaxaca, pero cumplirán la norma. Casi todas son casas modificadas, la verdad. O sea, debe de haber una norma que nos diga eso, pues sí está escrito. Y entonces nos dice, el área debe de ser por lo menos de 1.5 metros por 2 metros. Esa es nuestra área física, donde debe de estar nuestra máquina, nuestro reposé, nuestro paciente. Si tiene menos, si está uno pegadito con la otra, no cumple la norma. Y si no cumple la norma, no lo hace por una situación X, eso pone en riesgo al paciente. Si ese paciente requiere que tengamos una intervención porque le dio un paro y le vamos corriendo, no cabe ni el carrito, ¿qué hacemos? Jalamos. Entonces, por algo está normado así, eso debe de cumplirlo.
Debe de tener un área de recepción, un área de consultorio, un área de central de enfermeras, un área de almacén, un área de prelavado y tratamiento de agua. Los sanitarios, debe de haber sanitarios preferentemente por género y para uso exclusivo, obviamente, de los pacientes y del personal. Debe de ser de uno o del otro. Debemos de tener un cuarto séptico y el equipamiento de la máquina de hemodiálisis actualmente también en la norma nos dice cómo debe de ser. Esto generalmente se hace cuando se realizan licitaciones. Nosotros que somos personal operativo, generalmente pues no sabemos, ¿no? Es decir, ya se acabó el contrato con dicha empresa. A ver qué máquina nos traen. Bueno, pues existe que las licitaciones deben de cumplir con la norma oficial mexicana. No nos pueden, eso sí que les quede muy bien, o sea, por mucho que el instituto quisiera abaratar costos, no nos van a meter cualquier máquina, siempre nos van a tratar o van a tratar de llevar a cabo esto, porque si no, estarían en contra de la ley, ¿no? Entonces, debe de tener una máquina que sea de las más completas, porque deben de tener registros, debe ser una máquina que me registre todo, pre, trans, post, y debe de ser esta unidad de hemodiálisis de aquí, del hospital. Vean ustedes, allá está lo que es el aislado, al ladito está un pacientito, pero se las pongo para que vean que sí cumple el tamaño, si es 1.5 por 2 metros, sí cumple nuestra unidad. Aquí está la central de enfermería, también cumple nuestra unidad. Y esto es porque acaba de ser remodelada, estábamos más, ni nos vieran cuando estábamos abajo, pero sí cumple la que sigue. El consultorio, el almacén, ya no les puse lo que viene siendo lo de allá de la unidad de allá, porque ya me dio cosita entrar a donde estaba la sucia. Ahora, ¿qué debe de tener también el equipamiento? Nuestro equipamiento obviamente debe tener un tanque de oxígeno o tomas de oxígeno, la unidad lo cumple, un aspirador de secreciones, un sellor reclinable que nos dé obviamente la facilidad de poderlo lavar y de que nos dé la posición del érmulo. El equipo médico debe tener una báscula, un carro de paro y debe de estar completo. Eso nuevamente debe de tener y de cumplir obviamente todo de estar completo, no nada más estar el carro vacío. Debemos de tener un electrocardiógrafo, un esfingomanómetro y estetoscopio. Generalmente lo del esfingomanómetro ya nos lo ponen que los propios riñones lo traen, pero de todas formas en el equipamiento debe haber uno aparte por si esa máquina tiene algún defecto, falla, que a veces ven que tiene fuga de aire y que no da. Bueno, de aquí a que llegue el técnico y le cambie el brazalete, etcétera, por eso debemos de tener otro fuera. El mobiliario médico, tenemos carros de curaciones, material para recoger excretas, silla de ruedas, material de consumo de las máquinas, que nos dicen que puede ser bicarbonato en polvo, que todos lo hemos manejado, o los cartuchos, que son sumamente fáciles y muchísimo mejores para el manejo rápido de los pacientes. Los filtros deben de ser de diferente tamaño, o sea, debemos de tener de todos los tamaños. Las líneas arteriovenosas, las soluciones de ácidos, material de curación, las agujas, aquí dice que debemos de tener de diferentes calibres, así que donde no hay de diferentes calibres, pues tenemos que decir que no cumplimos con la norma. Debemos de tener, no todas las fístulas son iguales, ustedes que están en el área operativa lo saben. Hay fístulas que las empezamos a madurar con agujas más pequeñas. Ya cuando la fístula está perfectamente madurada, nos vamos a agujas de gran calibre. Entonces, eso de que manejemos la misma aguja o el mismo calibre para todos es incorrecto. Eso incluso lo dice la norma. Entonces, nosotros no estamos inventando nada, está escrito. La careta, bocas desechables, todo esto se lo debemos de pedir a nuestro empleador. Tenemos una mala práctica de que muchos de nosotros no usamos careta y nos pueden salpicar, incluso estemos usando lentes, se ha visto que podemos tener salpicaduras. Entonces, debemos de hacerlo y la norma no lo dice. Cubrebocas, delantal, equipo para venoclisis, desechables, normohotel, luego no hay. Decimos, que se vayan al piso a traerlo. Aquí dice la norma que debe de haber, no 10, no 20, no 30, porque no estamos en hospitalización, pero que haya un equipo suficiente y tenerlo siempre en renovación, que siempre haya uno.
guantes de hule y látex no estériles, más los estériles que usamos para conexión. Obviamente todas las unidades deben de tener un tratamiento de agua que debe de cumplir la normativa especificada. Los tratamientos de agua actuales, pues obviamente deben de tener su suavizador, el filtro de carbono, una ósmosis inversa. Nos decía la norma, en algún momento querían cambiarla, que todos tuvieran los ultravioleta. No, en la 2014 no sale y en la 2010 tampoco. Y lo que ya saben ustedes, esto es para tener un agua ultra pura. Entonces, las características del agua, obviamente, deben de ser las que están de aquel lado. No los voy a aburrir diciéndoselo porque las pueden encontrar en la norma oficial, pero obviamente nosotros debemos de saber que las características del agua deben de ser algunas y que nuestra unidad debe de tener cada 2 o 3 meses nuestro reporte de agua y ese reporte nos lo debe de dar el proveedor. Este es el proyecto de la norma oficial mexicana, porque les digo, se llama proyecto, que no ha sido todavía publicado y por lo tanto no tiene validez todavía. Va a ser publicado, a lo mejor sí, no lo sabemos, pero hasta el momento queda en un proyecto. Algo interesante es que ya le cambiaron. Vean ustedes, ya no se va a llamar para uso de hemodiálisis. Esa es la primera. Se va a llamar para la práctica de terapias dialíticas. Y algo muy interesante es que aquí nos mete todas las prácticas. Es decir, van a venir datos que nos digan cómo vamos a manejar la diálisis peritoneal, cómo vamos a manejar las terapias lentas como las prismas, cómo vamos a manejar la hemodiálisis que nosotros manejamos. Y entonces, vean, aquí te los pongo, te digo, es un proyecto, no los voy a aburrir. En el proyecto dice hemodiálisis y terapia de reemplazo renal lenta continua. Entonces, para las llamadas prisma, va a ver que está el proyecto de norma y nos dice cuáles son los puntos que debemos de tomar en cuenta para cumplir con la norma en terapias lentas continuas. También, como les digo, hay para hemodiálisis, para hemodiálisis como la intermitente y para diálisis peritoneal, donde también nos va a decir por pasos cómo vamos a manejar eso. Este es el proyecto del 2024. Vamos a esperar que lo publique el Diario Oficial de la Federación y si se publica los 90 días naturales, ya entra en práctica. Mientras tanto, pues no, solo es el proyecto. Ya que sí. Aquí, algo interesante que también saca ya la norma oficial en el proyecto es que nos vino hace unos años la pandemia y tuvimos que inventar cómo manejarlos. Cada unidad, cada hospital hizo lo que pudo y hizo sus normas. Y entonces, bueno, pues eso ya esperemos que ya no nos vuelva a pasar nunca más. Pero aquí, por ejemplo, ya sale en la de 2024 cuál es el protocolo de atención para infección por SARS-CoV-2 en unidades de hemodiálisis. Y en la norma, obviamente, también nos dice que ante cualquier otra eventualidad o riesgo epidemiológico como el que pasamos, empleemos los mismos puntos. Si nos vuelve a caer otro virus, esperemos que no, como es el gran problema que tuvimos. Este es otro de los cambios que viene en la norma 2024. Y bueno, finalmente, ¿qué nos dice nuestras unidades? Nosotros, es que en el Seguro Social tenemos algo que nos sobra, son manuales. Entonces existe un manual para procedimientos, para otorgar terapias de diálisis y unidades hospitalarias. Le puse de segundo nivel de atención, que nosotros correspondemos a un segundo nivel de atención. El más reciente fue actualizado el 18 de septiembre de 2024, como lo ven en la diapositiva, y fue firmado, obviamente, pues por todos los grandes directivos de prestaciones médicas, despachos de la coordinación de unidades de segundo nivel, titulares de los hospitales, etc. Y aquí, ¿qué tenemos? Vamos a marcar cuáles son, que viene siendo copia y calca prácticamente de la norma oficial, pero ya nuestro manual no lo dice. El manual del seguro dice que esto tiene que ser una enfermera que está a cargo de un paciente en hemodiálisis. Vigilar y controla con la coordinación del médico los parámetros hemodinámicos del paciente, lleva a cabo los registros clínicos, intervenciones para el paciente en hemodiálisis, va a mantener informado al médico tratante de la presencia de alteraciones hemodinámicas que pongan en riesgo la vida del paciente durante todo, antes, tras y post sesión.
realiza cuidados del acceso vascular, realiza desconexión del acceso vascular, toma signos vitales, peso corporal, y al final de la sesión va a anotar, obviamente, todos sus registros en las hojas correspondientes que le van dando de enfermería. Orienta al paciente, o sea, ya no se quedó nada más con lo que dice la norma de que tenemos que hacer. Aquí nos ponen a hacer más cosas. En el manual de operatividad de hemodiálisis dice que también tienen que orientar al paciente sobre los cuidados del acceso vascular, el autocuidado de su salud y la importancia de la adherencia al tratamiento. Eso lo veo que lo hacen todos los días. Se los dice uno 3 veces a la semana al paciente y parece que se le olvida. Señor, cuide su acceso, no se acueste sobre él, mire cómo lo trajo, etcétera. ¿No? Mire cómo está el carrete todo sucio. Mire, se tiene que bañar, tiene que lavar. Por favor, trae 6 kilos entre una sesión y otra. Se los decimos, sí, tenemos que volverlos a orientar una, otra y otra vez. Entonces, registra el egreso del paciente y obviamente se tiene que registrar cómo se va el paciente y las intervenciones. Realiza después de cada sesión de hemodiálisis los cuidados de la máquina. Obviamente, eso sí no los dice igual la norma, se le tienen que dar las instrucciones, se tiene que limpiar entre una y otra máquina y se programa la desinfección según el fabricante. Aquí sí ya lo dice, porque el seguro bien sabe que no todas las máquinas te dan lo mismo. Hay máquinas que tardan 45 minutos para que se termine su lavado, otras tardan 30, otras tardan más, 50 minutos, todo va a depender de eso. Y bueno, va a solicitar al médico que esté a cargo de la unidad, pues obviamente que valide todas las indicaciones que están realizadas. Y aquí vienen algunos de los flujogramas en cuanto a la atención al paciente. Entonces, por ejemplo, el médico responsable que va un paciente que tiene enfermedad renal crónica o que tiene lesión renal aguda, lo que tiene que hacer, primero que nada, va a ser valorado por el médico que esté encargado de la unidad de hemodiálisis, va a informar sobre si el paciente requiere terapia o no, y si el paciente acepta diálisis, en este caso hemodiálisis como terapia de sustitución, va a decidir qué tipo de acceso vascular. No siempre es lo mismo. Cuando nosotros conocemos a un paciente en la consulta y el paciente en la consulta tiene una enfermedad renal crónica en etapa 4, ya sabemos que va a pasar en hemodiálisis porque su abdomen es demasiado obeso o tiene varias cirugías, ya lo sabemos, podemos brincarnos en poner un catéter y desde la etapa 4 enviarlos a hacer una fístula para que cuando llegue el momento el paciente no pase por catéter y se vaya a fístula. De ahí que nosotros tenemos que valorar. Obviamente, la que sigue, si el paciente tiene o requiere un acceso vascular en forma inmediata, pues tendremos nosotros que requerir la instalación en forma. Eso es el grupograma, lo decide el médico de acuerdo a las condiciones que va teniendo. Si el paciente no requiere una hemodiálisis urgente, vamos a tener que ocupar un catéter temporal. Si nos da tiempo, si el paciente todavía no ha perdido su función renal, pues podemos pedirle una fístula, un injerto, y ya después de 1 o 2 meses meterlo a terapias de hemodiálisis. Eso va a depender del paciente. Obviamente, también nosotros tenemos que verificar cómo es que llega nuestro paciente. Entonces, nuestro paciente, si ya fue, digamos, colocado en acceso vascular en forma ordinaria o se hizo su fístula, llega a la consulta y tenemos que enviar al paciente, nosotros como nefrólogos, al programa de inicio de hemodiálisis. Para esto, previamente debe ser en nuestros hospitales validado por el jefe inmediato, en este caso la coordinación de medicina interna, el jefe de la UMA, para que pueda decidirse si el paciente se queda en el hospital o en la unidad de intramuros o se va a una unidad extramuros. Y pues estas son cosas que seguimos. Si el paciente requiere fístula y lo mandamos a los servicios que corresponde, eso ya nada más lo menciono para que vean. Siempre hay que tomar en cuenta que debemos de realizar y elaborar notas médicas los médicos para saber cómo está el estado clínico de nuestro paciente y decidir, obviamente, a cuál de las dos será. Ahora bien, ya. Cuando nuestro paciente, por ejemplo, ya tiene el programa de hemodiálisis,
El paciente deberá de pasar, obviamente, con el médico nefrólogo a valoración y debemos de recibir el expediente clínico. Si nosotros tenemos un paciente que no cumple en eso, debemos de tener en la unidad de hemodiálisis una enfermera o jefe de piso o enfermera responsable que se haga cargo, obviamente, de verificar que se supervise que el paciente estamos recibiéndolo con su expediente. Debemos de tomar en cuenta que también debe de estar una asistente médica dándonos el expediente clínico, nos debe de presentar al paciente. De hecho, así dice la norma, debe de venir la asistente médica a presentarnos al paciente que ya llegó para que nosotros recibamos al paciente con el expediente clínico. Y debemos de solicitar siempre un familiar o acompañante que se debe de quedar siempre en la sala de espera. No, ya lo dejé y se va. Vamos a ver la sala de espera y no hay nadie. Y esto lo dice nuestro manual de procedimientos. Entonces, no nos estamos inventando nada cuando le pedimos al paciente que traiga un familiar o un acompañante que se quede en la sala de espera. Dice, no, ¿ustedes de dónde nos sacan? De nuestro manual de procedimientos. Aquí dice que debe de estar. La que sí. Ahí dice, y entonces nosotros debemos de identificar lo mismo que nos dicen. Preparar el material del registro, anotar en el formato los registros, realizar la técnica de higiene, etcétera, ya conectar al paciente, identificar las condiciones del paciente, realizar nuestras anotaciones en el expediente clínico o nuestra hoja de enfermería y pues dar por terminada la sesión de hemodiálisis cuando el paciente y darlo de alta cuando el paciente esté en buenas condiciones. Es lo mismo. Estas las pueden ustedes encontrar, no lo quiero hacer así tan abundante, pero eso ya lo sabemos. Debemos de aplicar los medicamentos que estén prescritos en la nota, por ejemplo, si requiere eritropoyetina, multivitamínico, hierro, etcétera. Debemos nosotros, obviamente, de realizar nuestras notas, realizar la asepsia del acceso vascular, vigilar y controlar al paciente durante toda la sección de hemodiálisis, la toma de signos, la toma de peso pre y postdiálisis, orientar al paciente sobre los cuidados y, obviamente, registrar todo. Si se dan cuenta, en todas nuestros glucogramas siempre nos ponen registrar. Entonces, siempre tenemos que registrar absolutamente todo. La mínima maniobra que le hagamos al paciente debe de quedar registrada. Ya que sí. Algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta es que nosotros debemos de manejar esto también con etapas. Y una etapa muy importante siempre va a ser la capacitación al paciente y al familiar legalmente responsable. Muchas veces le explicamos únicamente, pues como aquí en una etapa 3, si le explicamos únicamente al paciente, ¿dónde tiene usted que llevar a cabo un cuidado a su acceso? No se moje, que no se acueste sobre él. Y a veces nos olvidamos de que los pacientes prácticamente son dependientes. Entonces, muchas veces a la hora de que vamos a entregar al paciente, a su familiar, reiterarlo al familiar o al cuidador. Las anotaciones que hagamos. Está subiendo mucho el peso entre una sesión y otra, trajo el acceso vascular, el catéter todo sucio, trate de bañarlo, etcétera. Todas esas cosas nos dice nuestro manual que debemos de hacerlo al paciente y al familiar o a la persona legalmente responsable. Y algo que debemos de tener en cuenta y que todos nosotros debemos de verificar que en el expediente esté es la minuta del comité de diálisis donde dice que el paciente se debe de quedar en hemodiálisis o que va a requerir hemodiálisis. Todos los pacientes deben de tener una minuta donde debe de estar anotado que tal día, y haciendo las tantas de la reunión del hospital con estas personalidades que son las mismas en todos, que son el director, ese es el comité. Los comités, siempre el presidente de todos los comités son los directores de los hospitales. Y ya luego vienen los subdirectores y los coordinadores y jefes de servicio. Entonces, todos nuestros pacientes deben de tener una minuta del comité de diálisis, todos. Algo también muy interesante y que eso nos va a dar muchos conflictos es que debe de tener, bueno, esta es parte de la misma, de la del comité, donde también podemos tener problemáticas, donde ponemos el nombre del paciente y la problemática. El paciente vive solo, tiene abandono social,
la resolución del comité fue que va a estar, no sé, que va a estar viniendo únicamente la prima, la tía, etcétera, ¿no? Que se compromete, no tiene alguien más. Siempre debe de estar esa hoja. Y otra cosa muy importante que siempre debe de estar y debemos de vigilar, si no la tiene, pedirle a nuestro médico que esté en las unidades y obviamente a trabajo social que la consiga la carta de consentimiento informado. Todos los pacientes que entren a la unidad de hemodiálisis deben de tener una carta de consentimiento informado o para autorizar el procedimiento de hemodiálisis. Resulta que actualmente las personas, no todo que la gente es tan buena, ¿no? Entonces, nos pueden condicionar un problema de tipo médico-legal y decir, yo no autoricé que le hicieran esa hemodiálisis y mi paciente en hemodiálisis se puso mal porque tal enfermera no sabe, porque el médico lo trata mal, etcétera, etcétera, y nos demandan. Y entonces decimos, no, usted autorizó y aquí dice que autorizó a sabiendas de lo que podía suceder porque está fechada tal fecha y es su carta de consentimiento informado para el procedimiento de hemodiálisis. Entonces debemos de tener o de verificar que nuestros pacientes tengan esa hoja. Y si no tiene esa hoja, por ejemplo, está en piso y me dice, no, pues es que tiene peritoneal, pero ya no funciona. Y le dice, va a tener que pasar hemodiálisis. No quiero, pero se va a poner mal. Pues no quiero. Bueno, pues fírmeme la otra, la carta de consentimiento informado, donde le explico que usted se puede poner muy grave, puede fallecer si no se realiza la hemodiálisis. Esto nos va a quitar muchos dolores de cabeza porque muchos de ellos piden alta voluntaria y no firman nada y luego nos demandan. Es que en el seguro no nos quisieron hacer esto. Es que me trataron mal. No. Y aquí está. Usted firmó que no quería. Usted y su familiar, y lo tengo con testigos, que usted pidió la alta voluntaria y me firmó una hoja de disentimiento diciéndome que no quería el procedimiento. Entonces, estas son cosas que finalmente no son parte de la normatividad como tal de la hemodiálisis, como viene siendo la norma oficial del 2010, pero que viene en nuestro manual de procedimientos y que si llevamos todo en conjunto nos puede evitar muchísimos conflictos con el paciente y los familiares. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Doctor, y por ejemplo, con nuestros pacientes, si no es de ventaja que estén, o bueno, también que tenemos pacientes que pues, llevan varios años. Habría que si hay, por ejemplo, un paciente... ¿Tiene una vigencia? No tiene una vigencia como tal, no lo dice, pero hay que tratar de que tenga por lo menos la del año corriente. Entonces, tratar de que cada vez que empiece el año, todos los que están con nosotros se actualicen. Y así podemos decir, bueno, empezando el año, pues todos volvieron a afirmar que querían y que están de acuerdo en seguir con hemodiálisis, que saben cuáles son los riesgos, saben cuáles son los beneficios, para que no haya problema. Ahí en la hojita dice que me puede dar calambres, pues sea lo más, digamos, común y menos grave, como que me puede dar un infarto, me puede dar una arritmia cardíaca, me puede dar una hemorragia severa. Ahí lo dice, ya me lo explicaron. Ahí se puede agregar procesos de infección. También, que me puede infectar, también. En esa hoja de consentimiento, nosotros podemos agregarles cuáles son los riesgos y poner todos. ¿Y cuál es el beneficio? Recibir una terapia de sustitución renal y seguir con vida. Y todos los riesgos, porque todo procedimiento tiene un riesgo, que puede ser, le digo, el más común y más simple, que me den calambres y ya, ¿no? O puede ser algo muy grave. Entonces, sí deben de tener su hoja y yo creo que lo más prudente es actualizarla mínimamente cada año. La actualización es, porque tenemos expedientes de este tamaño. Justo le comentaba. Y en un momento ya se perdió y la buscamos y que cuando entró, pues que no. Que con eso de que va y viene el expediente del archivo para allá, en una de esas se perdió, se traspapeló y tenemos un problema médico legal y que el paciente diga, jamás me explicaron, jamás, le sacas la hoja, pero si de veras no hay que actualizar. ¿También podríamos solicitar que nos... Yo creo que lo más importante sería decirle al encargado de hemodiálisis y a trabajo social que nos impriman todas, como machote, ¿no? A todas. Y ya nosotros vamos anotando el nombre de la persona, su familiar responsable, y como los vemos 3 veces a la semana, que nos vayan firmando
pues con una vez que nos firmen cada año, que se actualice suficiente, ¿no? Sí, pero debe de tener una hoja actualizada. Es de lo más importante. Médico legal, nos quitamos de problemas. Sí, que hay por manera, como mencionaba, ¿no? La de La de discernimiento, pues esa generalmente lo hacemos más en piso. Ajá. Pero también algún paciente que, por ejemplo, también ha pasado, que llegan y dicen, no quiero pasar hoy porque fíjese que, no sé, se le ocurrió irse de fiesta. Bueno, fírmeme que no quiere pasar o que no. Fírmela que no va a venir tal día y que sabe que le puede pasar esto. Porque luego nos echan la culpa también. No me quisieron dar la sesión allá. No es cierto, no quiso ir porque tenía la fiesta del pueblo, ¿no? O puede ser que también haces el familiar. El usuario, el paciente no quiere, pero el familiar lo trae a fuerza. Sí, ya también ha pasado. Todo eso, la verdad es que sí lo tenemos que reportar. Y así como dices en el manual del seguro que cae gordo, que todo lo registremos, todo es correcto, porque finalmente es nuestro, sí, nos respalda. Y una hoja de que están autorizando, porque de veras hay unos que llevan años, creo que desde la primera vez que autorizaron, no han vuelto a autorizar. Y un buen día que algo suceda, se pueden retractar y decir que ellos nunca autorizaron. Decir es correcto. Bueno, pues muchas gracias y a los que están allá en línea también gracias. Y Martín, se fue. Gracias, doctora. Están trabajando, está entre las dos. Bueno, ya. Los que están allá, muchas gracias. No sé si se sigan de clase o ya acabó. Creo que ya. Bueno. Pues la cerramos, no te iba a decir, la cerramos y ya. Yo creo que sí, ¿no? Sí, creo que deja de ver. Sí. Aunque ya que con esto de que los ponen a hacer doble trabajo, ¿no? Sí. Le colgaremos ahí.